de una, o sea, de más de una o dos sesiones para que no se hagan lío, ¿ok? Bien, entonces, les doy las buenas tardes y hoy tenemos la segunda clase. Lo que vamos a ver hoy se denomina en Eneagrama los centros de inteligencia. Tenemos 3 centros de inteligencia dentro de lo que es el Eneagrama, que tiene que ver con una tríada que es visceral, una sentimental y una mental. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? No desesperen. Cuando miramos el eneagrama, habitualmente la gente dice, bueno, empiezo a mirar el eneagrama por el 1, el 2, el 3, el 4, pero yo siempre empiezo a hablar del eneagrama a través de las tríadas. ¿Por qué? Porque las tríadas comparten información entre ellas. Entonces, vamos a ver que tenemos una tríada a la que llamamos visceral, que son el eneatipo 8, el eneatipo 9 y el eneatipo 1. Como les dije la vez anterior, eneatipos son los tipos del eneagrama, ¿sí? Entonces, esta tríada que denominamos visceral va a compartir un estilo de acciones. Entonces, vamos a ver que hay una tríada que es la 2, 3 y 4, ya la vamos a ir viendo cada tríada bien en profundidad. La 2, 3 y 4 le decimos la tríada de los sentimentales, son personas mucho más, así, sentimentales, sienten, son más profundas, creen que son más profundas. Y después vamos a tener a la tríada 5, 6 y 7, que son las personas más mentales. ¿De dónde surge esta clasificación? Hay había un psicólogo, porque ya falleció, de Estados Unidos, que en su momento presentó un trabajo donde hablaba de el cerebro triuno, ¿sí? ¿Qué significa el cerebro triuno? Tenemos un solo cerebro, pero que está como conformado con 3 partes. Y vamos a tener una de las partes, se le dice el cerebro mamífero, que está aquí abajo, está en la base del cerebro, donde está la conexión de la columna con la cabeza, y ahí se dice que se aloja la parte más mamífera o animal de la persona. Es como el cerebro más antiguo, también se le dice cerebro reptilíneo. ¿Y por qué? Porque ese cerebro fue el que nos llevó a la supervivencia. En la antigüedad, las personas, imagínense la situación viviendo en las cavernas, viene el león, me va a atacar, peleo o huyo, ¿no? Y es como la emoción que surge de la pelea o de la huida, puede ser el enojo porque me van a atacar, el enojo porque no sé lo que viene. Entonces, eso es como la parte más antigua de nuestro cerebro. Después nuestro cerebro empezó a evolucionar y en esta evolución del cerebro vamos a encontrar el cerebro límbico, que está como en el medio de nuestra cabeza, y el cerebro límbico tiene que ver con empezar a sentir las emociones, empezar a distinguirlas, porque emociones teníamos, pero tal vez no las distinguíamos. Y por eso ahí es donde encontramos a las personas que son más sentimentales, les decimos que son más límbicas. Y estas personas sentimentales, lo que tienen es como más desarrollado el olfato, ¿sí? Algunas, no todas. Y muchas veces este olfato se nos fue perdiendo. Imagínense, vuelvo al hombre de la prehistoria,
que vivía en una caverna y que para sobrevivir tenía que enfrentarse a un león, matarlo para comer, pelear si veía que podía ganar o huir, ¿no? Porque tenía que cuidar a su tribu. Cuando empezamos a evolucionar, ahí empezó a venir la tribu, que tiene que ver con la tríada sentimental. Empezamos a sentir como más afinidad, nos empezamos a conectar más con gente con la que teníamos esto, tal vez mayor afinidad, teníamos un sentimiento mayor. Entonces ahí empieza a formarse la tríada sentimental. Y ahí se aloja el olfato. ¿Por qué? Porque en la antigüedad teníamos mucho más desarrollados los sentidos. El sentido del olfato nos permitía saber, primero, quiénes compartían una misma tribu, porque probablemente compartían olores de las mismas comidas o emanaban un olor particular por lo que comían, por lo que se ponían. Entonces, el olfato era muy importante en ese momento para distinguir con quiénes nos juntábamos. El olfato que hemos ido perdiendo en algunos casos, pero fíjense qué interesante que es que cuando una persona se dice que tiene buen olfato para los negocios, empieza a tener como una conexión muy superior a otros, se conecta con esas personas de una manera más más profunda o tiene la posibilidad de captar algo que otros no ven, ¿sí? Entonces ahí estaría alojada la parte del sentimiento que tiene que ver con el olfato y también el desarrollo del oído. ¿Mm? Sí, Virgi. Acá estoy. Así como decís, hablas del olfato y del oído. ¿Se podría decir que en la triada visceral se habla del tacto? El tacto y la intuición. El tacto porque necesitan pelear, pelea o huye, ¿sí? Y además la visceralidad, ¿sí? Esto de sentir en las tripas, ¿me va a atacar o es bueno? ¿Sí? Ahí hay como mucha intuición también. ¿Mm? ¿Está? Gracias. Entonces acá ya tenemos tacto, acá ya tenemos tacto e intuición, porque es la parte visceral, es en las tripas, lo siento en las tripas, si me quedo y peleo o huyo. Acá ya la evolución me permite refinarme un poco más, ya no me quedo en lo básico, porque esto es lo que compartimos con los animales. Cuando nuestro cerebro empieza a evolucionar, empezamos a tener algunas otras distinciones que si bien por ahí dentro de la parte animal vemos que los animales tienen emociones o sentimientos, bueno, no la tienen en la medida en que nosotros las tenemos, que podemos, ¿por qué? Porque podemos empezar a pensar o racionalizar. Pero que es interesante también esto, eh, los animales que tienen muy desarrollado el olfato. No sé si ustedes tienen animalitos o han estado cerca de, digamos, los básicos, los animales domésticos, perros o gatos, que ellos olfatean mucho, ¿sí? Porque es esta parte de reconocer eh, si están si hubo otro visitante, no sé, cuando uno llega de la calle o estuvo con algunos otros perros o gatos, los animalitos en casa empiezan a oler, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué pasa acá que hay olores raros? Porque los animales tienen muy desarrollado el olfato y la audición. Recuerden que los perros tienen una audición que ni nosotros tenemos y escuchan mucho más de lo que escuchamos nosotros. Eh, Porque precisamente si hay algo que tienen desarrollados los animales, sobre todo los domésticos,
es el cerebro límbico. Y recuerdan, el cerebro límbico nos permite recordar, por eso es muy importante muchas veces las asociaciones que hacemos nosotros con el tema del olfato. Por ahí, a mí, yo me acuerdo en la casa de mi abuela, olía a dulces, a tortas, y tenían unos aparadores de madera que tenían un olor especial. Y nada, porque es la madera con la que estaba hecha, olía de una determinada manera. Y eso a mí me quedó en el recuerdo. Y cada vez que huelo lo mismo, enseguida voy a recordar estos olores. ¿Mm? Entonces, esta tríada visceral se conecta con el momento presente, peleo o huyo. Esta tríada del sentimiento se va a conectar mucho con el pasado. Voy a volver para atrás, recuerdo, pero por esto del sistema límbico, ¿sí? Que nos hace recordar olores, sensaciones, sentimientos. Y después vamos a ir a la tríada del pensamiento, que está conformado por el 5, 6 y 7. Cuando entramos ya aquí, es como la evolución del cerebro, por eso se llamaba triuno. Hay tres partes en un solo cerebro. Y el cerebro triuno, en la parte del pensamiento, ¿cuál es? Es el neocórtex, o sea, la corteza frontal, que es la que el hombre empezó a desarrollar con la bipedestación, cuando en la evolución el hombre se pone de pie, me pongo de pie y entonces al ponerme de pie ya la posición de dos patas hace que esta parte de el cerebro empiece a desarrollarse. Y ahí es donde empezamos a desarrollar el pensamiento. El pensamiento es lo último que se desarrolla en el ser humano, ¿sí? Empezamos en la parte racional, ya empezamos a poder hacer separaciones, distinguimos otras cosas que no tenían que ver nada más que con lo visceral, que con los elementos básicos, tal vez del tacto, del olfato, del oído, del gusto, sino ya ahí empezamos a racionalizar y a pensar. Y esto es lo tercero que se nos desarrolla, ¿sí? Es como la parte del cerebro más nueva y que está en continua evolución, que es la parte del pensamiento. Esto es apenas una breve introducción para ahora empezar a ver todas las tríadas una por una. ¿Mm? Se nota que es el último del ser humano, sí. Sí, estamos evolucionando todavía en el pensamiento. A veces parece que no, pero sí. Hay veces que nos quedamos demasiado anclados en pensamientos que no nos permiten evolucionar. Pero yo confío en la raza humana, así que apostemos en que vamos a ir por buenos pensamientos, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a pasar a contarles tríada por tríada qué características tienen. Y lo interesante de esto y lo que les pido es, vayan tomando nota de qué tengo yo de esta tríada. Todos tenemos un poco de todo. Si recuerdan lo que yo les digo siempre en la primer clase es, nosotros somos el eneagrama. ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a tener un estilo de personalidad que es mucho más intenso en cada uno de nosotros, no somos un eneatipo perfecto, por suerte, porque si no nos quedaríamos fijados allí y cuando yo me quedo fijado en un punto y no me muevo, no evoluciono. Así que a mí por eso me gusta decir que somos un blend de personalidades, ¿sí? Imagínense que tengo una que es la que es más importante, pero además tengo 8 un poquitito de cada una, en algunos más, en algunos menos, ¿sí? Entonces, con ese mismo razonamiento, los invito a pensar
en las tríadas. Y ahora cuando vayamos viendo cada tríada, piensen qué tienen de cada una de estas y si hay algo que no tienen, qué necesitarían desarrollar de alguna de estas características que van a estar escuchando, ¿sí? Así que empezamos por la tríada 8, 9 y 1. Acuérdense que es la que está aquí arriba, que le decimos la tríada visceral, ¿ok? Ay, perdón. Entonces, la tríada que tiene esta energía visceral 8, 9 y 1, yo la asocio con el elemento fuego. ¿Por qué? Porque son, a ver, si una persona le falta fuego en la vida, probablemente se va a quedar quietita. Y si me quedo quieta, imagínense un auto. Para que un auto arranque, un carro arranque, necesito que entre en calor. Si el carro está frío, no arranca. Bueno, una persona fría no arranca, ¿ok? Así que necesitamos un poquito de visceralidad para arrancar en la vida. Y yo asocio a esta tríada con el elemento fuego. Este elemento fuego lo que nos va a dar es vitalidad. Una persona que no tiene mucha visceralidad, la vitalidad se va a ver como baja, o sea, le va a faltar impulsos para tomar a lo mejor decisiones o para hacer algún emprendimiento. Le falta ese impulso que tiene la vitalidad, que es como tener ese fueguito interno prendido, ¿sí? Esta energía surge de la visceralidad, del centro, y les decimos las tripas, ¿no? De la panza. Y como les dije antes, aquí se aloja el centro de la supervivencia, porque aquí en esta parte del cerebro está esto que digo, peleo o huyo, ¿sí? Se me despierta esa parte de supervivencia. Y como les dije antes, son personas que tienden más a estar en el momento presente, ¿sí? Son más terrenales porque tienen que sobrevivir, son personas que pueden ser muy creativas y también volátiles, ¿no? Porque pueden ser explosivas o intensas. Cuando se pasa de vuelta este fuego, un poco de fuego es necesario. Sin fuego no arranco, un poco de fuego es necesario, pero si me paso de revoluciones de fuego y puedo armar un incendio, ¿sí? Entonces me puedo poner demasiado expansivo, demasiado intenso. Entonces, cuando pasa esto, la persona puede ser explosiva. Acá vamos a encontrar a gente que a lo mejor se enoja mucho, ¿sí? Eh, y que se le nota además. Son personas que algunas pueden ser como muy calientes como la lava, imagínense un volcancito en erupción, pero ¿qué pasa? Hacen como mucha erupción de fuego, de enojo, de movimiento, pero después pasa lo mismo que con el movimiento volcánico. Surge la lava y a medida que empieza a bajar, a salir, se solidifica y se enfría. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de este tipo de personalidad? Una vez que se enojó y quemó a todos los que tiene alrededor, eh, cuando se les pasa el impulso, cuando se les pasa el enojo, después es como que dicen, me había enojado tanto, no me di cuenta, o después vienen y te piden disculpas, pero ya el daño está hecho. Como cuando el volcán explota, derrama la lava, hace desastres, ¿sí? Entonces hay que ir prestando atención si en algún momento tengo así como algún brote explosivo, ¿sí? Como para ir, yo siempre digo, tenemos adentro como un termostato, ¿no? Tengo que ir cuidando mi botonera interna, tengo que ir cuidando mi, mis acciones, mis impulsos, para no tener que después pedir disculpas. Siempre que esta energía que es muy fuerte se pasa de revolución,
Después viene la culpa y después tiene que venir disculpas para sacarse esa culpa de haber hecho a lo mejor un desastre. Entonces, digo, para ir prestando un poquito de atención, ¿cuál es el aspecto positivo que tiene esta tríada? Son muy motivadores. Son esas personas que encienden ese fuego interno, que contagian a los demás. Cuando falta energía visceral, la persona se siente como débil, por eso es que le falta vitalidad. Pero cuando hay mucha, hay demasiada excitabilidad, ¿sí? Entonces, tenemos que ir siempre poniendo el punto medio. Recuerden que eh, el, el dibujo que yo tengo, el gráfico que tengo de mi eneagrama, recuerden que tiene este corazón, ¿sí? En blanco y negro, que son nuestras luces y nuestras sombras, y un corazón en el medio, porque la tendencia es siempre a ver cómo hago para ir a los puntos medios del eneagrama y no quedarme polarizado, ¿sí? ¿Cuál es la emoción que enciende esta energía? Es el enojo, ¿sí? Muchas veces las personas más enojonas las encontramos en la tríada visceral 8, 9 y 1. El tema es que cuando la persona no procesa bien sus emociones, puede pasar del enojo a la ira. La ira es un enojo potenciado. La ira es enojo no resuelto, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que ir procesando las emociones para que no se solidifiquen o para que no se hagan demasiado explosivas, ¿sí? Porque la ira, el paso siguiente de la ira es el resentimiento. ¿Mm? Entonces, hay que prestarle atención. A mí me van a escuchar decir siempre que las emociones no se gestionan, ¿sí? Cuando yo hablo cuando escucho la palabra gestión emocional, siempre digo que a mí las neuronas se me pelean, ¿no? Me explotan, porque cuando hay eh, emociones, tenemos que aprender a procesarlas, no a gestionarlas. Una emoción es algo que siento. Todo lo que podemos gestionar tiene que ver con un trámite administrativo y yo no me imagino eh, gestionando una emoción como un trámite. Tengo que animarme a sentirla, a procesarla, la siento, la proceso y tengo que sacar un producto diferente de adentro mío cuando procesé la emoción. Así que por eso, sobre todo en la energía visceral, que es muy fuerte, el enojo, tienen que aprender a procesar bien el enojo para que no llegue a ira o para que no llegue a resentimiento, ¿sí? Y lo opuesto de esto es cómo utilizo este fuego creativo en vitalidad, en energía positiva. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que me da qué es lo que buscan las personas que son 8, 9 y 1 o tienen mucho 8, 9 y 1? Buscan autonomía, les gusta ser independientes, no les gusta andar dependiendo mucho de los otros. Como les dije antes, si una persona tiene demasiado fuego, explota, es muy explosiva. Si una persona a lo mejor reprime ese fuego, termina siendo como esas, supongo que ojalá todos entiendan, una olla a presión. No sé si hay en todos los países estas ollas que se tapan y que cocinan a vapor, pero cuando las vamos a destapar hay que tener mucho cuidado porque ese vapor es muy fuerte y cuando las destapan puede volar la tapa. Entonces, se destapa con mucho cariño, se gira una perillita para que salga el vapor, se descomprima y así después poder sacar la tapa. Bueno, hay personas que son muy explosivas y nos damos cuenta cuando son muy explosivas. Esa nos estamos refiriendo a las personas estilo 8, ¿sí? El 8 tiene como mucho fuego interno y si un 8 está enojado, es indibujable, no puede dibujar otro estilo, se le nota,
¿sí? Al 8 enojado lo notamos, y yo siempre digo, cuando hay un 8 enojado, corrámonos, porque como un volcán en erupción nos puede llegar a quemar con tanto fuego, ¿sí? Por eso el 8 tiene que aprender realmente a procesar esta energía de la emocionalidad. Después vamos a tener a las personas que están en el eneatipo 1. El eneatipo 1 son las personas que, como van a querer aparentar ser perfectas, eh, internamente la idea que tienen es que si yo me enojo, no soy perfecta. Entonces, ¿qué hace el 1? Reprime la emoción, reprime el enojo. Pero esto no quiere decir que no se enoje. Se enoja, pero la procesión va por dentro. ¿Sí? Así como el 8, te das cuenta si está enojado porque es un volcán en erupción, el 1 no te das cuenta que está enojado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esta energía tan fuerte lo que hace muchas veces es quemarlos por dentro. Y acá viene muchas veces la gastritis, ¿sí? El 8 hace desastres para el afuera. El 1 es como que desde algún lugar se lastima a sí mismo. Se traga ese fuego interno y le termina doliendo, porque muchas veces pueden tener acidez, gastritis, ¿sí? Probablemente tienen mucho de esto cuando reprimen la emocionalidad. Colon irritable, muy bien, gracias Andrea, claro que sí, exacto. Todo ese fuego interno que no están pudiendo procesar, a algún lugar va. Y cuando no lo sacan, van a las vísceras y eso termina enfermándolos. Así que hay que prestar atención. No necesariamente tengo que ser 8, 9 y 1 para que me pase esto. Por eso les digo, presten atención si encuentran algún detalle de esto en ustedes, porque no necesariamente va a coincidir con el estilo del eneatipo, si ya lo saben. Y si no saben su eneatipo, bueno, vayan viendo, vayan tomando nota, porque esto les va a dar como muchas pistas. Y después, a ver, estas flechitas acá quiere decir que el 8 saca su fuego. El 1 va para adentro el fuego. Y el 9, ¿sí? A veces nos damos cuenta que está enojado y a veces no nos damos cuenta. El 9 muchas veces puede actuar o como un 8 o como un 1, ¿sí? Siempre el eneatipo que está en el medio a veces puede actuar de una manera y a veces puede actuar de otra. Por eso muchas veces los 9 nos van a sorprender, porque los podemos ver que son re calmados, re tranquilos, y en un momento se enojaron y correte, porque se pueden enojar al estilo 8 y son irreconocibles, o por ahí la pasan muy mal como el 1. Así que acá el 9 tiene como un doble trabajo para hacer este proceso emocional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría verles las caras, a ver si les veo las caras, para ver si hay alguna pregunta. ¿Hay algo que necesiten que les aclare antes de pasar a la siguiente tríada? Sí, las voy a descubrir. Entonces, bien, si no tienen preguntita, Yo, Jackie, sí, no, dime. yo. Vos también, Eh, sí, dime. bueno, ¿quién? Dale, dale, habla, Sil. Ahora después Mira, vamos con Jackie. acá en el dibujito de la emoción básica, donde está el 8, el 9 y el 1, viste que tienen las flechitas cada numerito, cada enneagrama a sus lados, hacia abajo, pero también tienen hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque son, a ver, lo voy a volver a poner así.
se los muestro, ¿sí? Porque son los eneatipos más altos, digamos, ¿no? En el Es los eneagrama, que están más arriba, arriba, es el que está arriba, ¿sí? Pero, claro, fíjate, son estos, ¿sí? Pero sí, todos van a tener, el 8 saca su energía para afuera, el 9 a veces entra y a veces sale ah, la energía, y el 1 es como muy para adentro la energía. Esto lo vamos a ah, ver repetido en todos, ¿sí? Vamos a tener perfecto, en las 3 tríadas vamos a ver que hay un eneatipo que saca la energía para afuera, hay uno que se la guarda y hay uno que queda en el medio, que a veces sí, que a veces no. Pero claro, todos hacen lo mismo, ¿sí? Las perfecto, flechitas son como, para que vean que son como expansivos en todas las direcciones o para adentro en todas las direcciones. ¿Mm? Pero es perfecto. eso lo que significa nada más. ¿Mm? Ahora sí, perfecto, ahora Ok, entendí. Excelente, gracias. de nada. Jackie, Eh, Nada más o sea, conociendo como esto, yo puedo identificar a las personas, o sea, digo, ya conociendo por completo el eneagrama o como ya sometiéndose más a la información, yo puedo identificar la personalidad de la gente, o sea, porque al final de cuentas eso serviría como para proyectos, como para negocios, inclusive como para quién eliges de pareja, y bueno, como cosas así. Esto, o sea, sí nos sirve, pues, mi pregunta. sí, en realidad vamos a ir agudizando nuestro observador, ¿sí? Que eso fue la clase número 1. ¿Cómo hago para ir agudizando mi observador interior? Claro que puedo ir prestando atención y, a ver, es mucho más fácil identificar a qué tríada pertenece una persona o cuál es el mix de cosas que maneja, porque son como van a empezar a usar palabras que los identifican, son personas que probablemente entren más en acción, otras más en sentimiento, otros se pongan más en la postura de pensar y nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? Siempre digo que esto no es para etiquetar a una persona, siempre lo que va a completar un test o lo que va a completar mi observación es una charla que yo puedo tener con el otro. ¿Por qué? Porque a veces las personas también adquieren como posturas, hoy hay mucho en las redes sobre programación neurolingüística, sobre lectura corporal, gestual, entonces hay gente que a veces opta por algunas posturas y trata de imitar cosas que son políticamente más aceptables. Pero no se puede sostener mucho tiempo algo que no es real. Con lo cual, sí, cuando empezamos a dialogar con la persona, vamos a empezar a darnos cuenta si está mostrando una fachada o si nos está mostrando su personalidad, ¿sí? Por lo menos la personalidad extrínseca, lo que se muestra, porque vamos a tener también todos, vamos a tener una personalidad intrínseca, una personalidad que probablemente no se la mostramos a nadie, es esa personalidad con la cual dialogamos con nuestra almohada, pero sí, agudizando el observador, vamos a poder empezar a tener como mejores percepciones de a quién tenemos enfrente para saber, bueno, si podemos confiar en el que tenemos enfrente, porque nos es, a ver, acá yo siempre digo, a mí me tiene que coincidir el audio con el video. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona me dice, no, yo soy re proactiva, pero está tirada, sí, y le cuesta arrancar, es como que, no, me estás queriendo decir una cosa, que sos re proactiva, pero te falta esa vitalidad, ¿sí? Y por ahí puedo tener una persona que dice, no, no, yo soy re tranquila, no pasa nada.
pero está como muy explosiva, es como que hay algo que no me coincide. Acá es empezar a ver coherencias. Para eso hace falta afinar nuestro observador, ¿sí? Y sirve para todo, sirve para, no sé, si una persona está seleccionando a alguien eh, como pareja, como socio de proyecto, como, no sé, buscando algún trabajo, puedo ir observando, o por ejemplo, en mi caso, que yo hago coaching, lo que yo converso con la persona muchas veces me deja traslucir un montón de cuestiones que me permiten hacerle mejores preguntas para destapar el potencial de la persona. Entonces, sí, la observación de esto te va a servir. Claro, para los reclutadores, exactamente, sí. ¿Mm? ¿Queda claro? Bien. Avanzamos entonces a la siguiente tríada. Bien. La segunda tríada es la tríada emocional. Les decimos 2, 3 y 4 es la tríada del agua, ¿sí? Son los emocionales, los sentimentales. El elemento agua tiene la característica de esa fluidez. Son personas que nos refrescan la vida, son personas que son como muy adaptables, ¿sí? Se adaptan, no te preocupes, yo me adapto, me voy acomodando. Son las personas más sentimentales y se centran mucho en cómo me puedo conectar contigo, ¿sí? Cómo nos conectamos entre todos. Imagínense esto, si yo tiro un vaso de agua en la mesa el agua va a ir fluyendo y va a ir encontrando su caminito y se va a ir expandiendo y va a ir encontrando un lugar por donde colarse. Bueno, muchas veces las personas que tienen estas características 2, 3 y 4 tienen esa característica de fluidez, de adaptación, ¿sí? Son personas que cuando están en un muy buen nivel de conciencia, son personas nutritivas y que realmente nos aportan un montón de frescura y son personas que al conectar con otros nos permiten crear mayor vida, mayores proyectos, ¿sí? El aspecto positivo que tienen estas personas es que son muy afectuosas, que nos podemos apoyar mucho en ellas o que brindan apoyo y tienen mucha predisposición a la escucha, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta si una persona tiene poca agua? O sea, si le falta este elemento, son estas personas que son más parcas, que las sentimos secas. A una persona que sentimos seca, le falta agüita, ¿no? Es como esa plantita que si no la regamos se empieza a poner mustia. Bueno, hay personas que son muy parcas, muy tajantes, muy secas. A esa gente le hace falta conectar más con la energía del agua, con lo sentimental. No sé, digo, ¿se les viene a la cabeza alguna persona como parca, seca, que puedan pensar y dicen, a esta persona le haría un poquito más de falta sentir? ¿Mm? Y también hay gente que tiene mucha agua y cuando hay demasiada agua, inundamos al otro, lo sobrecargamos y también es perjudicial, ¿sí? Así como en el anterior, el exceso de fuego puede quemar todo alrededor, la falta de fuego puede ser que no nos haga arrancar, ¿sí? Acá lo mismo con el agua. Si me falta agua, voy a ser muy seca, muy parca, ¿sí? Como que no me interesa que los demás, pero si tengo demasiada agua, ¿sí? Voy a tender a ser intrusiva, a inundar.
Y si tengo una plantita y le pongo demasiada agua, termino pudriéndola. O sea, la intención puede ser buena. Yo te ayudo, yo te sobreprotejo, yo estoy atrás, pero a lo mejor lo que termino haciendo es inutilizando al otro, ¿sí? Entonces, siempre hay que buscar, como les digo, el punto medio, ni demasiado ni muy poco. La emoción que vamos a encontrar aquí en esta tríada es la vergüenza y la tristeza. Son, así como en la otra tríada, el enojo es la emoción que va a ser como característica de las personalidades 8, 9 y 1, en las 2, 3 y 4 puede haber como estas emociones de vergüenza o de tristeza. De vergüenza muchas veces es de sentir como que no doy en la talla, ¿no? Como que las cosas me superan, o de tristeza porque se ponen nostálgicas porque todo tiempo pasado fue mejor, añoran lo que era, lo que fui, es esa gente que vive del pasado, ¿sí? Mucha nostalgia. ¿Y cuál es la emoción que tienen que realmente empezar a cultivar? La confianza en ellos, la confianza en el momento presente es lo que mitiga la vergüenza y la tristeza, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento cuando veamos eneatipo por eneatipo. Esto lo que yo quiero es que se queden como con estas ideas globales para ir identificando qué tengo o a lo mejor qué necesito, qué canilla necesito regular o qué botonera necesito regular internamente para darme más fuego, para darme más agua o para cerrar un poquito la canilla o para bajarle un poquito al fuego, ¿sí? Para que vayan reflexionando sobre ustedes y para que vayan pensando a lo mejor en otras personas para que puedan entender, a lo mejor esta persona le está faltando, está cerrada y no quiere tocar los sentimientos, por eso es tan parca y se aleja tanto, o a lo mejor tiene exceso de energía emocional y son esas personas que inundan a todo el mundo y te dicen yo te ayudo y no te dejan hacer nada, sí quieren hacer todo por vos. Es ir entendiendo esto, ¿sí? Entonces, oh, se cortó la luz. Esperen. Ah,